clase del día de hoy. Vectores en Rn. Operaciones con vectores en Rn. Y propiedades de la suma y la multiplicación por un escalar de vectores en Rn. Estas tres primeras la vamos a ver hoy. Y la segundo y el cuarto y quinto ítem lo vemos el jueves. Listo. Este es un cronograma para 2 clases. Recuerden que en el cronograma de álgebra lineal se especifica por semanas. O sea, esta semana debemos ver este tema. Entonces lo partí de ahí. Esto hoy y esto el jueves. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con lo que ustedes están como relacionados. Ustedes siempre están relacionados en R2. Entonces vamos a comenzar con vectores en R2. Listo. Entonces, un vector en R2 se puede escribir así. El vector X es igual a X1, X2. Hay cursos o bibliografías en donde nombran los vectores de esta forma. Ustedes recuerdan. Listo. Nosotros lo vamos a anotar así y se va a volver obligatorio que un vector tenga ese énfasis en la parte superior. No lo vamos a denotar así como está en otros libros. Este vector, lo que pasa es que yo tengo lo siguiente, yo tengo... En clase. Por el audio, porfa. Muchachos, colabórenme con la... Ok, entonces en R2 yo tengo dos ejes, ¿cierto? Y si yo camino una distancia X sub 1 y camino una distancia Y sub 1, yo lo que tengo, de aquí, camino X1 y después subo Y sub 1, entonces yo obtengo un punto, ¿cierto? Y ese punto va a tener coordenadas X1, Y1. ¿Está bien? Pero asociado a ese punto va a haber un vector que va a ir desde el punto del origen hasta el punto donde llegué. O sea, cada vector tiene asociado un punto. ¿Listo? Lo tiramos siempre al origen. Esto del punto se llaman coordenadas. ¿Recuerdan? Y la primera es la abscisa y la segunda es la ordenada. Y entonces si yo tiro una flecha dirigida o un segmento de recta dirigido desde el origen hasta el punto, entonces yo ya tendría un vector, que por acá lo llamé el vector X. ¿Listo? Y aunque la notación es la misma, tú sabes que vas a distinguir un punto, por ejemplo el punto A, tú lo distinguirías así. El punto A tiene coordenadas X1, X2. Mientras que el vector X, entonces ya cuando hable de vector, ya voy a hablar de componentes, tiene componentes X1, X2. Entonces no veo necesidad en colocarlo de esta forma. Si quieren lo colocan. ¿Por qué? Porque cuando yo le ponga la flechita arriba, yo ya sé que estoy hablando de un vector. Entonces miren la diferencia. Un vector es un segmento de recta dirigido que tiene magnitud y tiene dirección. Y un punto es algo mental, una concepción mental en donde usted sabe que un punto no tiene ni ancho ni alto, pero usted lo puede caracterizar por sus coordenadas. Listo. Si estamos en el espacio,
tú tendrías más o menos lo mismo. Entonces tú tendrías el eje Z, tendrías el eje y tendrías el eje X, ¿cierto? Cada eje es perpendicular con cada uno de los otros. Entonces, tú puedes caminar, por ejemplo, en X camino una distancia X sub 1 y en Y camino una distancia Y sub 1. Entonces haría más o menos algo como esto. Y este punto sería el punto XY. Pero si lo subo, una distancia Z, ya tendría un punto en el espacio que es el punto X, Y y Z. ¿Lo querés diferenciar? ¿Querés decir que los conoces? Entonces ponele X0, Y0, Z0. Ah, que vos lo llamaste X1, pues los nombres no tienen problema, muchachos. La matemática no alega con nadie. Si lo quiere poner X1, póngalo X1. Listo. Y este sería un punto. Un punto que tiene coordenadas. Estos son coordenadas, ¿cierto? Y recuerden que la primera se llama abscisa, la segunda se llama ordenada y la tercera se llama cota, ¿listo? O altura. De las dos formas les dice. Y entonces volvemos a lo mismo. Un punto en el espacio tiene asociado un vector. Y entonces un vector iría desde el origen, que es el punto 0,0,0, hasta el punto en cuestión. Esto sería un vector en el espacio. Y lo llamaría el vector X. Y de la misma forma, el vector X, ¿sí o no? Ya no tiene coordenadas. Es un error que ustedes cometen muy seguido. No, un vector tiene componentes. Ah, que son las mismas del punto, sí, pero no son coordenadas, son componentes. Les explico cuál es la diferencia. Porque esto se puede mirar como la suma de tres vectores. Miren el primer vector acá. Después aquí habría otro vector. Y después aquí habría otro vector. Y ese vector es igual al vector azul. Listo. Ahí me disculpan los mamarrachos que es difícil escribir aquí. Entonces, en el plano tú tendrías vectores como por ejemplo esto. En el plano tú podrías decir, vea, el vector B tiene coordenadas menos 1,2. Y el vector U tiene componentes, perdón, lo primero que les advierto y lo primero que hago, 2,3. Listo, son componentes. Entonces, pues tú lo puedes graficar fácilmente. ¿Qué más? Estos son vectores en R2 y en R3. Estos se llaman pares ordenados, tripletas, y uno puede extender eso a Rn. Y entonces en Rn voy a tener enétuplas. Y las enétuplas es una ordenación ojo con la palabra, ordenación. Aquí el orden importa. No es lo mismo tener X1 aquí y Y1 acá. Es una ordenación de números en filas o columnas. Los vectores son un caso especial de matrices. Entonces, en Rn tú puedes tener un vector de esta forma. El vector X va a tener coordenadas, pues la primera, la segunda, y así sucesivamente la enésima. Bueno, también se puede escribir así. El vector X va a tener componentes X1, dejo un espacio, X2, dejo un espacio, puntos suspensivos, X sub n, ¿cierto? Hay veces también lo escriben así, omitiendo la coma, otras veces ponen punto y coma. Lo digo ¿por qué ponen punto y coma? Porque puede que esta coma se confunda con el punto decimal que hay veces utilizamos. Entonces, en general, por ejemplo,
en R2, tú tendrías esto. Tú tendrías el vector U, que es igual al vector con primera componente, U sub 1, y segunda componente, U sub 2. Y el vector B, que tiene en R2, ¿cierto? Tendría B sub 1, la primera, y la segunda. Usted que debe observar que esto es un vector y que esto son números. Solo que lo tengo que tener en cuenta. Como estos son números, estos señores me cumplen las propiedades de los números, ¿cierto? Miren que las componentes son números reales por el momento en este curso. Entonces, vos aquí tenés numeritos, o sea que todo esto cumple con todas las propiedades de los números reales, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo sumarías tú el vector U con el vector B? Entonces, tú dirías, bueno, vas a sumar dos vectores. Entonces, lo primero es que si U pertenece a R2 y B pertenece a R2, entonces U más B también pertenece a R2. Esa es la clausura, ¿cierto? O sea, si yo sumo dos vectores que pertenezcan a R3, obviamente el resultado tiene que dar un vector en R3. Tienen que tener precaución que yo no puedo sumar vectores que pertenezcan a diferente conjunto. Por decir conjunto, pues, esa no es la palabra, pero por decir conjunto, se debe decir espacio vectorial. Entonces, tú no puedes sumar un vector que pertenezca a R2 con otro vector que pertenezca a R3. No se pueden sumar. ¿Listo? Entonces, lo primero es esto, que si yo sumo dos vectores en R2, el resultado es otro vector en R2. Y entonces, ¿cómo sumas dos vectores en R2? Entonces tú dirías, me va a dar un vector en R2, ¿cierto? Pero la primer componente es la primera con la primera. Entonces aquí te quedaría 1 más B1. Esta sería mi primer componente, coma, y la segunda componente pues sería la segunda con la segunda, ¿cierto? Que no tiene como ningún pierde. Por eso es que yo tengo que tener la misma dimensión, entonces sería U2 más B2. Y aquí tengo mi vector que pertenece a R2, ¿cierto? De ejercicio les dejo que revisen el método para sumar vectores, que se conoce como el método del paralelogramo. Es un método que enseñan en el colegio y es sencillito gráficamente, se visualiza cómo se pueden sumar dos vectores. Listo. Bueno, tanto en R2 como en R3 tiene que haber alguien súper importante. Este vector, que es el vector 0, 0. Ricardo, ¿eso es un punto? Sí, es un punto, pero también es un vector. En R3 también hay otro vector, que es el vector 0, 0, 0. Miren que este 0 es diferente a este. ¿Por qué? Pues fácil, porque este pertenece a R2 y este pertenece a R3. Si me voy a Rn, voy a escribir un vector 0 así. Normalmente la bibliografía retiñe mucho esto, ¿cierto? Como acá es tan difícil, yo lo voy a hacer así. 0 y le voy a poner una flechita encima. Entonces, cuando el 0 tenga una flechita encima, usted se va a olvidar de que es este. No, ese no es el 0 de los reales, es el 0 de los vectores. Y entonces en Rn yo tendría el vector 0 o el vector nulo de esta forma, 0, 0, 0. Listo. Si tengo 20 componentes, pero aquí hay 20 ceros. Si estoy en Rn, entonces aquí tengo n componentes, aquí hay n ceros. Lo primero es que el vector 0 tiene que aparecer en todo. Vea, muchachos, si este 0 no está, esto se volvería una locura. O sea, el 0, uno a cada rato lo saca del paseo, pero el 0 es supremamente importante. Primero,
todos los conjuntos, vuelvo y repito, no voy a utilizar la palabra conjunto, va a tener un 0, ¿cierto? Tiene que tener un 0. Si no tiene 0, eso no tiene sentido. Y lo otro, ese 0 es único. O sea, no hay otro 0. Ah, que el conjunto tiene 2 ceros. No, eso no puede pasar. Listo. Entonces, tú podrías, pues, si vas a sumar un vector en R3, por ejemplo, voy a sumar un vector, entonces yo lo escribiría así. Estoy en R3 con otro vector. Entonces, la suma de U más B va a ser igual a la primera con la primera, coma, la segunda, más la segunda, coma, la tercera, más la tercera. Listo. Y ese sería el vector U más B. ¿Fácil o no? Ahora lo que quiero mostrarles es que en R2, en R3 o en Rn, entonces en cualquier vector Rn, yo podría tener que el vector U, que va a tener n componentes, 1, un, con el vector B, que también va a tener n componentes, porque no me podrían sumar, ¿cierto? Entonces tú podrías sumar U más B. Y U más B se convertiría en un vector de Rn en donde tú sumas componente a componente, hasta llegar a la última. Pero de manera general, yo podría decir que cualquier vector U pertenece sumado con el 0 de Rn, primero conmuta y segundo no me cambia el valor del vector original. U más 0 sigue dando el vector U. Se puede mostrar muy fácil porque el vector 0 es un vector lleno de ceros reales. ¿Listo? Ok. Entonces ya tengo la primera operación elemental en vectores. ¿Cuál es? Suma de vectores. Vamos a mirar la segunda operación básica entre vectores, que es la multiplicación por un escalar. Y se puede bajar absolutamente lo mismo, ¿cierto?, que en las matrices. Entonces, digamos lo siguiente. Por ejemplo, yo tendría algo como esto. Digamos que tengo un vector U que es igual a 1,2, ¿cierto? Entonces, si tú graficas este vector, te va a dar algo como este. Más o menos así. El 1,2 te va a dar por acá, ¿cierto? Y aparecería un vector así. Sería 1,2. Ahora voy a definir que el vector B va a ser igual a 2 veces el vector U.
que es lo que se define como la multiplicación por un escalar, o sea, cojo un vector y lo multiplico por otro. Entonces, tú te das cuenta que el vector b es igual a 2 veces el vector u, y el vector u es 1,2. ¿Cómo multiplicas esto? Pues tal cual una matriz. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Pero lo que les quiero mostrar es el efecto que tiene multiplicar un vector, ¿cierto? Por un escalar. Entonces el punto 2, 4 sería más o menos por acá. Y el vector sería más o menos este. Este es el vector b, que es 2 veces u. Mientras que el gris es el vector u. Entonces de ahí salió esa palabra que utilizamos tanto en estos cursos, escalar. ¿Por qué salió? Porque lo que hace es modificar la escala del vector o el tamaño. Cuando vos multiplicas por un número, el vector va a quedar encima del otro. Primera, o sea, van a tener la misma dirección. Y lo segundo es que el tamaño se va a modificar. Entonces, aquí rapidito les hago un resumen. Voy a coger un vector, puede ser en R2 o en R3. Digamos que es en R2. U1, U2. Y si este vector lo multiplico por un escalar, primero, el escalar, pues puede ser 0, sí, pero si es 0 no tiene como mucho análisis porque me va a dar el vector nulo, ¿cierto? 0 por U me va a dar 0,0. Entonces, voy a asumir que es diferente de 0. Pero el escalar puede ser mayor que 1. O si es mayor que 1, entonces el vector va a estar acá. Y si yo lo multiplico por un número mayor que 1, lo voy a dibujar al ladito, pero se supone que tiene la misma dirección. Si yo lo multiplico por un número mayor que 1, el vector crece. O puedo tener esto, un número menor que 1, ¿cierto? Pero mayor que 0. Entonces aquí tendría el vector. Y si yo lo multiplico por un número que esté entre 0 y 1, por ejemplo, 0.5, ese vector se va a contraer. ¿Listo? Pues también puede pasar que... Profe, qué pena, pero no cambia de dirección, ¿cierto? Siempre es la no, misma dirección. no cambia de dirección. Ah, ok. Ese vector se contrae, la dirección es la misma. ¿Listo? Bueno, es que eso de la dirección, eso como que no lo han podido cuadrar bien, hombre, porque yo diría que cambia de dirección cuando multiplica por un número negativo. Y hay libros que dirían, no cambia de dirección, cambia el sentido. Entonces mira cómo yo definí el vector. Yo definí el vector como un segmento de recta que tiene magnitud, o sea, que mide algo, y tiene dirección. Hay bibliografías que dicen, no, un vector es un segmento de recta que tiene magnitud, dirección y sentido. Porque el sentido se lo aportan hacia donde está mirando, de acuerdo al ángulo de inclinación. Pero yo veo que la dirección está implícita, perdón, el sentido está implícito en la dirección. Entonces, por ejemplo, si el número es menor que -1, o sea, ya si estoy multiplicando por números negativos, aquí, fuera de que el vector va a medir más, va a tener una dirección opuesta. ¿Cierto? Y la otra es que el número por el que vos multipliques esté entre, ¿cierto? Entre 0 y -1. ¿Está bien? Entonces, sería algo como esto. Yo tengo mi vector, el gris siempre es el vector original. Y si lo multiplico por un número que esté entre 0 y -1, por ejemplo, -0.3. El vector, fuera de que va a medir más poquito, fuera de que va a medir menos,
va a tener esta dirección. O sea, aquí lo que se ve que es que hay una fase o un desfase de 180 o de pi radianes, ¿cierto? Pero la dirección es la misma, es que, bueno, cuando miraron eso de funciones trigonométricas se dieron cuenta de eso, o sea, esa paridad o funciones impares te da pie para jugar con esto. Pero bueno, lo que me interesa es esto, el efecto que se produce cuando yo multiplico un vector por un escalar, ¿listo? Ya si lo voy a ver en R3, pues sería un poquito más maluco para graficar, pero se puede ver. Pero para verlo de R4, R5 para arriba, ya sí no puedo tener esta visual que tengo aquí con un plano cartesiano o en el espacio, ¿cierto? Entonces, partiendo de esto, ya yo sé que, por ejemplo, el vector U, que es este vector, yo lo puedo multiplicar por menos. Entonces eso sería la multiplicación de un vector por un escalar. Y ese vector me quedaría menos 1,2, ¿cierto? Ah, entonces ya puedes empezar a pensar a que si vos le sumás a un vector su inverso, eso te tiene que dar el vector 0, ¿cierto? Pues miremos, aquí tengo 1,2 y a eso le estoy quitando el vector 1,2. O lo que es lo mismo, el vector 1,2 le sumo su inverso. Entonces, si sumas eso, te da el vector 0. Y por eso la cantaleta mía es que este 0 no es este. ¿Sí ven la diferencia? Si usted escribe 0, pues está escribiendo un número, pero aquí estás escribiendo un vector. Y recuerde que si usted suma un vector con otro vector, el resultado es que tiene que ser un vector. Hey, pero ustedes podrán pensar, Ricardo, ¿qué diablos va a ser esto un vector? O sea, el vector 0 es un punto. ¿Qué diablos va a ser? Eso sí es un vector. La única diferencia de este vector con estos vectores es que la dirección de este vector está orientado hacia todas partes. O sea, tiene infinitas direcciones. La magnitud del vector 0. Ahora sí, ¿cuánto mide el vector 0? Que por allá la llamaban la norma. La norma del vector 0 es el número 0. No hay que decir, pero la dirección no se puede estimar, ¿cierto? Es indeterminada porque ese vector está apuntando para todos lados, pero es un vector, muchachos, y sin ese vector no se hubieran podido hacer cosas. Cuando empecemos a definir espacios vectoriales se van a dar cuenta que aparecen cerca de 4 propiedades con respecto a él. Entonces yo podría plantear 10 propiedades, listo, respecto a esto. 10 propiedades. Entonces, digamos que sean U, B y W, listo. Vectores en Rn. Listo. Y voy a tener dos escalares, el escalar alfa y el escalar lambda. Recuerden, muchachos, que la palabra escalar se refiere a números reales en este curso. Si estamos en otro curso más avanzado, el alfa podría ser 3 más 8i, que es un número complejo, ¿cierto? Entonces, pero el escalar en este curso son reales. Entonces, lo primero, yo tengo 3 vectores en Rn. Voy a escribir 5 propiedades que dependen de la suma. Entonces, la primera propiedad, si usted suma cualquier par de vectores en Rn, el vector resultante va a estar en Rn. Listo. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa. O sea, un vector más otro vector me da lo mismo como yo lo sume. O sea, los vectores cumplen la propiedad conmutativa. La tercera propiedad para la suma se llama la propiedad asociativa.
Entonces, tú puedes sumar un vector más otro y el resultado sumarlo con otro y eso te va a dar exactamente lo mismo que sumar el primero con la suma de los dos últimos. Estas propiedades nos las están enseñando desde primero y parecen tan sencillas, pero cuando usted empiece a entender lo que es un espacio vectorial se va a dar cuenta del poder que tienen estas propiedades. La cuarta propiedad es que es la modulativa, o sea, miren que ya empezó a aparecer el vector 0. El vector u más el vector 0 me da el mismo vector u. Y este 0 es único. Listo. Y la quinta propiedad, que ya la escribí por allá arriba, es que si yo sumo a un vector su inverso aditivo, eso me tiene que dar el vector 0. Listo. Estas 5 propiedades son para la suma. Y voy a escribir las otras 5 en amarillo. Entonces, la sexta propiedad es que un escalar por un vector también va a pertenecer a Rn. Miren que las dos primeras se refieren a la propiedad clausurativa. Listo. Aquí hay una propiedad que es como distributiva. Dice así, un escalar por una suma de vectores, esto aplica a una propiedad distributiva, tal cual los números reales, pero tengan en cuenta que estos no son números reales, son matrices, ¿cierto? Entonces es U por alfa más alfa por B. ¿Sí ven que parece que hiciera esto? Se distribuye. Ok. Existe la otra. Para un producto por un escalar. Es como si yo tuviera la suma de dos escalares multiplicada por un vector. Entonces, esto es como alfa veces u más lambda veces u. Vuelve a ocurrir lo mismo. Pareciera que se distribuyera. Listo. Y la 9 es más o menos esta. Alfa por lambda veces el vector. Aquí lo que pasa es como una especie de asociativa, o sea, tú puedes multiplicar primero un número por un vector y el resultado multiplicarlo con un número. O si deseas, multiplicar primero los dos números y el resultado multiplicarlo por el vector. Y eso te va a dar exactamente lo mismo. Listo. Y la décima sería, yo no sé, esta la gente la subestima mucho porque no siempre es tan obvia. Que un vector por el número 1 me dé el vector. Estas son las 10 propiedades que van a dar pie para montar esta materia. Muchachos, esta sería la primera clase que uno debe dar de esta materia. Las 10 condiciones se las deben aprender. Son 10 para la suma y 10 para la multiplicación por un escalar. Listo. Y cada propiedad se puede demostrar. Pero lo que me interesa por el momento es que se las aprendan. Listo. Se las aprendan porque esas son las condiciones que vamos a ver más adelante, que se llaman los axiomas para generar un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí. No sé si tengan preguntas. Perfecto. Borremos por acá. Profe, Señor, de tarea les queda que demuestren todas las propiedades. Van a demostrar las 10 propiedades y esas 10 propiedades son las que pusieron a volar a todo el mundo. porque dice que el vector 0 es único. Porque no puede haber, por ejemplo, en R2, Ahí llegamos.
¿Cómo? En R2 no puede haber otro vector que yo sume con este vector, cualquier vector, y que el resultado me dé el mismo vector. Tú puedes demostrar que este señor debe valer 0 y que este señor debe valer 0. No hay de otra forma. ¿Me hago entender? Que te dio el vector 3, 3. No, 2, 3 más 3, 3 no puede dar 2, 3. O sea, el único vector es el vector 0, 0. Y ese vector es único. Es importante esa aclaración porque uno a veces no la piensa. No, por ejemplo, el 0 en los reales es único, ¿cierto? Ahí tampoco la piensa uno mucho. Recuerden que hay 5 números que fundamentan esto. Euler, pi, esta maravilla de número, y los dos más elementales, pero los más poderosos, el 1 y el 0. O sea, estos son los 5 números más importantes que hay en matemáticas. Y todos, este y este, son los módulos para la suma y para la multiplicación respectivamente, y fuera de eso son únicos. Listo, son únicos. Cuando yo digo que son únicos, quiero decir es que no puede existir otro número del cual yo lo sume y no me cambie el resultado del vector. Listo. Entonces de tarea les queda demostrar esto, estas propiedades y las revisamos el jueves. Y obviamente también hay otras propiedades, propiedades que me van a dar pie para realizar de pronto ecuaciones matriciales. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirla acá como otras propiedades. Entonces tú tendrías que, si tengo un vector que pertenece a Rn, listo, y alfa es un escalar, entonces se cumple esto. El inverso aditivo es único. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que cada vector va a tener solamente un vector que lo vuelva a cero cuando lo sume, ¿cierto? Mejor dicho, si u más b es igual a 0, entonces, ¿qué puedes concluir vos? Que u tiene que ser menos 1 por b. No hay de otra. ¿Listo? El segundo, el neutro aditivo es único. ¿Qué quiere decir eso? Que si u más b es el vector b, entonces usted de aquí concluye una, que el vector u tiene que valer 0 como vector, no como 0 sin este cachito. Si lo dejo así, esto es un error. Aquí estoy diciendo que un vector es igual a un número, no. Tiene que ser igual a un vector. ¿Listo? Bueno, la tercera propiedad dice que si yo cojo un vector y lo multiplico por el número 0, ¿qué te va a dar? ¿Que da un número o da un vector? Un vector. Vector. Da un vector. Y ese vector es el 0. Miren la diferencia de este con este. Este es un real, este es un vector. ¿Listo? Bueno, la otra es que si tú coges un número y lo multiplicas por el vector 0,
¿qué te da? ¿Un número o un vector? Un vector. Un vector, y el vector es el nulo. Cualquier número por el vector nulo da el vector nulo. Listo. La quinta es que si coges un múltiplo de un vector, pero tú sabes que eso da 0. A ver, en los reales yo tengo esto, x menos 3 en los reales, por x más 4 es igual a 0. Entonces tú dices, bueno, la multiplicación de dos números es 0. Entonces quiere decir que uno es 0 o que el otro es 0. Y con eso encuentro los ceros de ese polinomio de arriba. Entonces digo que x vale 3 o que x vale menos 4 en los reales. Aquí estoy diciendo que la multiplicación de un vector por un escalar es 0. Entonces aquí puedo concluir lo siguiente, que el escalar es 0 o lo otro, que el vector es 0. ¿Está bien? En lo que acabé de escribir hay un error. ¿Quién me lo corrige? Es el vector nulo, ¿no? Cachito. Exacto, que esto tiene que ser vector. Listo. O sea, si vos multiplicas un vector por un escalar y te da 0, esto aquí también es otro vector. O sea, entonces, vos concluís que el número es 0 o que el vector es 0. Tal cual esto. Tal cual lo hacemos en los reales. ¿Listo? Ok. Y la última propiedad es que el inverso del inverso es el vector. Como multiplicar menos por menos. Pues ahí se estaría haciendo esta. ¿Cierto? Cogiendo y multiplicando un número por otro número. Está bien. Entonces, esta cosa, estas son las propiedades, ¿cierto? Y voy a mencionar uno de los conceptos más importantes que hay en el álgebra lineal. Este concepto solamente lo voy a mencionar, pero por ahí lo vamos a retornar. Se llama combinación lineal. Y consiste en lo siguiente. Cuando tú puedas escribir un vector como la suma de varios vectores multiplicados por un escalar, por ejemplo, alfa 1, b1, más alfa 2, b2, más alfa n, bn. Miren que lo que estoy haciendo aquí es sumando los vectores multiplicados escalarmente. ¿Listo? Entonces se dice que x es una combinación lineal de los vectores b1, b2, bn. ¿Listo? Ojo con este término, combinación lineal. Y vuelve a pasar lo mismo de todo. Estas definiciones parecen tan inofensivas. ¿Se acuerdan de la definición de función? Una función es una relación en la cual a un elemento del dominio le corresponde uno y solamente un elemento del codominio. Y todavía ustedes están chilingueando con esa definición. Péguense esa definición, usted entiende bien esa definición y ahí para arriba se les va todo. Y miren la definición de combinación lineal. Esta definición puede pesar más en matemáticas que la misma definición de función. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta acá para que revisemos el parcial. ¿Listo? Y lo que les decía, es un repaso de geometría vectorial. Entonces voy a detener la grabación y conversamos.